Esta historia comienza con Marco Antonio Vitalis, un veterano de Roma que pensaba que mataba o sometía a las personas por el bien de su capital y del Imperio Romano. Un día Nerón, el gobernante del Imperio Romano, solicita una audiencia con él para saber su opinión sobre algunos asuntos relacionados con la religión. Mientras pensaba en algunos lugares relacionados con el tema a hablar, pensó en lugares como Egipto, Asia Menor y Judea, y después de eso se durmió para que el día siguiente vaya a la audiencia con el gobernante de Roma. La mañana siguiente, Marco se despertó con una gran presión porque sabía que tenía que presentarse ante César Nerón. Comenzó a pensar cosas sobre su nación, como que cada vez Roma se estaba alejando de lo que había sido antes. Mientras eso pasaba, llegó a la habitación donde estaba César Nerón y se llevó una gran impresión sobre cómo él era. Comenzaron a hablar sobre los judíos y su religión. César estaba más interesado en alguien al que le decían Christos, que significa ungido, y que ese personaje ya había llegado causando algunos problemas al Imperio Romano. Durante el capítulo 3, donde apareció el Christos, fue donde gobernaba Poncio Pilato, y que fue crucificado, pero aún así sus seguidores no disminuyeron, sino que al contrario, sus seguidores fueron aumentando cada vez más hasta llegar hasta Roma, y Nerón estaba preocupado por eso. Y encontraron a una persona cercana al Christos que caminaba junto a él. Nerón le pide a Vitalis que reúna toda la información que pueda sobre las manifestaciones de estos seguidores y que las tenga en un plazo de 2 días. Vitalis se quejaba del tiempo en el que debía de entregarles ese informe y pensó en alguien que le ayudara, y encontró una persona de apellido Rocio, que le contó que esos seguidores son llamados nazarenos o cristianos, y otras cosas más sobre esos seguidores, y Vitalis le pidió que encontrara más información sobre ellos. Llega la noche y él sigue esperando a Rocio con la información, y mientras tanto comenzó a beber vino itálico para pasar el rato, y de pronto llega Rocio con lo que Vitalis buscaba. El compañero de Vitalis entra a la habitación y lleva una bolsa con unos pergaminos, y en ellos hay información sobre el fundador de los cristianos, y la información dice que era judío. Mientras se queda buscando información, encuentran información sobre Paulo, que era un hombre que había ayudado al Imperio Romano y que un día se le apareció el Christos y comenzó a predicar. Después de eso fue preso por 2 años y fue liberado, y después de estar en Roma fue a Hispania. Seguían hablando sobre los seguidores de Christos, y al final Vitalis decidió beberse un trago de vino itálico tras tanta información que le parecía absurda sobre estos seguidores del Christos. Vitalis se despierta de un arduo sueño en la mañana y lo único que pudo pensar fue la respuesta de César ante las cosas que había investigado sobre los seguidores del tal Christos. Por un momento, repasó todo su sueño por completo. Culpó a los nazarenos por el sueño y se decía que su investigación no tiene sentido para él. A menos que César buscara otra cosa, sería una pérdida de tiempo para él. Mientras iba a reunirse con César, se encontraron en la calle y César lo llevó a un lugar que Vitalis desconocía. En el trayecto admiraba el respeto que le tenían las personas mientras caminaban. Llegaron a la fiscalía para juzgar a un hombre y mientras se sentaban observó a los hombres que estaban en la sala y los escribió detenidamente. Y luego apareció un hombre, el cual su nombre real es Pedro, que significa piedra en griego, y comenzaron a juzgarlo. Ha comenzado el juicio y a Pedro le preguntan que si es un seguidor del Christos, y él responde que sí. Él sigue al Christos o Jesús, el Hijo de Dios. Vitalis piensa que el Christos es un delincuente, como según él debería de ser. Nerón y los poderosos romanos se burlaron y Pedro no entendía por qué. Nerón le hace otra pregunta a Pedro y Vitalis, que quedó impresionado de cómo el traductor, sin dejar que Pedro terminara de hablar, traducía todo con mucha fluidez. Pedro citó un texto bíblico de Isaías y después mencionó 2 salmos de Juan el Bautista, pero Nerón lo interrumpió. Quería saber cuándo comenzó el Christos, su enseñanza, y Pedro siguió con el relato. A Nerón no le gustaba la parte de la que Pedro hablaba sobre demonios y en un momento interrumpió a Pedro y el tribunal se tomó descanso. Desde el descanso del tribunal, Pedro prosiguió su relato y mientras contaba, Vitalis le hacía preguntas específicas que Nerón y él querían saber. Y Pedro respondió todas con tranquilidad y dejaron el tribunal para el día siguiente. Al día siguiente, Vitalis se despierta muy mareado y con el cuerpo pesado, pero aún así fue al tribunal, y estando allí prosiguió con el interrogatorio.
Mientras Petros hablaba, Nerón lo interrumpe para hacer una pregunta sobre el reino de Dios, de que predicaba el tal Dristos, y Petros responde con la palabra del sembrador, y le da explicación a Nerón y a los otros integrantes del tribunal. Nerón mostró interés por lo que estaba contando Petros. Petros comienza a contar cómo Jesús detiene una tempestad cuando ellos estaban en el mar, y tras eso hubo un silencio en el tribunal. Petros continuó hablando sobre los milagros de Jesús. De repente César se levanta de su asiento después de escuchar la historia de Jesús y le deja de salir. La razón era que el pueblo romano siempre se valoraba tanto a la mujer. Tras eso Vitalis cambió a César y volvieron al tribunal. Siguieron escuchando la historia de Jesús hasta que César decidió que el tribunal se tomaría un descanso. Cuando volvieron, César decidió hacer las preguntas abiertas a Petros sobre lo que ellos querían saber. Y Petros, como siempre, le respondía con alguna que otra historia que estaban directamente relacionadas con su pregunta. Pero se sorprendieron al ver que Petros se quedó callado, mostrando así que había de cierta forma acabado. Este capítulo comienza con Vitalis y Rocio comentando sobre las cosas que Petros había mencionado. Lo que sorprendía a Rocio es que César no lo haya ejecutado por todas las cosas que ha dicho. Vitalis y Rocio ya seguían conversando y comenzaron a comentar cosas sobre Roma relacionadas con el tema de los nazarenos y algunas características de Roma, agregando las riquezas que habían conseguido en medio de sus batallas. Aparte de estas cosas, también discutían el fin de Petros, ya que pronto César se iba a impacientar y que posiblemente lo crucificarían. Al siguiente día, Vitalis se levantó temprano para ir al tribunal, porque Nerón era conocido por su puntualidad. Cuando llegó, todavía no había llegado, y aprovechó un momento para preguntarle algunas cosas al intérprete. Su nombre era Marcos. Vitalis le pregunta a Marcos a la fecha de nacimiento de Jesús y le da algunos detalles para que él supiera. Pero se sorprendió al saber que Herodes había hecho una matanza de niños para eliminar a Jesús. En ese instante llega Nerón con una sonrisa, ya que sabía algunos detalles sobre Jesús. Nerón le pide a Petros que relate cuando Jesús hizo el viaje a Jerusalén y que no pasara ni un solo detalle. Pedro continuaba con su relato cuando Jesús estaba en Jerusalén. Nerón había interrumpido ya varias veces a Petros hasta que se acercaba la parte que ellos estaban esperando. Vitalis mira a Nerón y nota que en su cara un gesto de malicia, por lo que Vitalis se incomodó mientras Petros seguía contando su relato y Marcos interpretándolo. En ese momento, Petros cuenta cómo Jesús respondió a la pregunta de los fariseos. Petros continuaba con su relato y Nerón le dice que vaya directamente a la muerte de Jesús. Petros comienza a contar el relato y mientras lo hace dos interrupciones. Nerón le dice que no quiere más interrupciones. Mientras Petros contaba el relato, Vitalis y las demás personas del tribunal se dieron cuenta de que Petros estaba sufriendo, porque contaba cuando ellos estaban en la Santa Cena, cuando Jesús dice que uno de todos entregará a Jesús. Y los otros correrían escandalizados. Aquel cuando sintió más tristeza y cuando Jesús le dice que esa noche Pedro lo negaría 3 veces. Pedro continuaba con su relato del arresto de Jesús, diciendo que él lo seguía hasta llegar a la casa de los sacerdotes, y comenzaron a azotarlo, a golpearlo y a escupirle, mientras él estaba afuera calentándose, ya que no podía entrar por los soldados cuando una de las sirvientas de los sacerdotes lo reconoce, y ahí es cuando él lo niega 3 veces. En ese momento, cuando lo niega 3 veces, canta por segunda vez el gallo y se acordó de lo que Jesús le había dicho. En este capítulo se puede ver cómo Pedro se hizo llorar y de cómo los hombres del tribunal lo miraban, pero se seca sus mejillas y cuenta la concepción de Jesús. Cuando el periodo acaba, bajaron a Jesús de la cruz y lo sepultaron. Nerón dijo que el tribunal ya sabía lo que quería, pero en el último momento Pedro lo interrumpe, diciendo que aún falta la parte más importante. En este capítulo, Pedro comienza a contar cuando Jesús se levanta de entre los muertos y que 2 de las que acompañaron a Jesús vieron a un ángel que les dijo que Jesús había resucitado. Y cuando fueron a decirle a los discípulos, ninguno de ellos le creyeron. Pero termina cuando Jesús sube al cielo y en ese momento él decide acabar con el tribunal y le dice a Vitalis que en la noche van a ir a cenar, y de camino a su casa se encuentra con Rocio. En el último capítulo, el 19, Vitalis lleva a Rocio a su casa para que le cuente cosas sobre lo que le encontró. Rocio encuentra la relación entre el nacimiento de Jesús con un fenómeno espacial entre los planetas y encuentra algunas cosas de Herodes. Dijo que Herodes no era judío y que llegó al poder mediante los problemas políticos que tenía Judá. Al final de la conversación de Vitalis, va a enfrentarse con César y Rocio lo mira con un extraño gesto.
el capítulo 20, comenzando la conversación, Nerón y Vitalis dieron sus puntos de vista sobre los judíos y los nazarenos. Incluso hasta el último momento Nerón se echa a reír de ellos por uno de los comentarios de Vitalis, y ella se decide a eliminar a los nazarenos pensando que son solamente moscas y que su pueblo se lo agradecería. En ese momento Vitalis sentía algo que le decía que estaba en un momento delicado e importante. Vitalis, sabiendo esto, fue a donde estaba Pedro y le dijo que se fuera con él, ya que Nerón lo iba a matar. Pero él le dijo que no, ya que tenía que terminar de escribir su testamento, y comenzó a hablar sobre cuando Jesús le dijo que echaran las redes hacia el otro lado de la barca, haciendo así un milagro para los que estaban allí. Cuando acabó Marcos, comenzó a buscar pergaminos uno de los acontecimientos, y cuando lo encontró, lo abrió. Vitalis comenzó a leer la biografía de Pedro, y mientras leía, se dio cuenta de que conocía algunos de los hechos y había otros que desconocía. Y mientras seguía leyendo, se dio cuenta de que había llegado a la parte en que dijo Marcos, y le preguntó que si se era el final, y él dijo que no, que faltaban las últimas semanas de cuando Cristo estuvo en la tierra. Mientras Vitalis se marchaba, Pedro le dice que ha recibido una bendición, y antes de que se diera cuenta lo abrazó. En este último capítulo, está en las afueras de Roma, en una finca de su propiedad. En un momento apareció Rocio para contarle todo lo que había sucedido en su ausencia, que los nazarenos están siendo perseguidos y que también agarraron a Pedro y a Marcos. Vitalis termina diciendo algunas de las obras en las que los seguidores de Jesús pudieron salvarse de la destrucción, y acaba diciendo que él, cuando llegue el día, cuando Cristo venga, verá al hombre que murió en la cruz por sus pecados.